Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de tu programa Género y Política. Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa del día de hoy en el que vamos a abordar un tema sin duda muy importante, de mucha preocupación en la sociedad en general, pero sobre todo a las mujeres nos preocupa, nos lastima, nos duele este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre la desaparición de mujeres en nuestro país y para ello tenemos dos extraordinarias y destacadas feministas luchadoras por la defensa de los derechos de las mujeres. Voy a presentarlas en este momento. Angélica de la Peña Gómez, ella es feminista, mujer política de izquierda, defensora de los derechos humanos, especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres. Ella fue consultora del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, también fue diputada federal, fue senadora de la República, donde presidió la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. También fue articulista del periódico El Universal y actualmente escribe en el periódico El Sol de México. Angélica de la Peña, me da muchísimo gusto recibirte aquí en Género y Política. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes, gracias por estar con nosotras y también me da mucho gusto saludar a Ceci Flores. Ella es fundadora y presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, esta organización de la sociedad civil integrada por madres en búsqueda de personas desaparecidas o restos humanos. Esto, bueno, pues para traer paz a otras familias que se encuentran enlazadas por este dolor tan terrible. No buscan culpables, ellas dicen solo quieren lo que algún día se les arrebató. Ceci, me da mucho gusto, es un honor tenerte el día de hoy aquí con nosotras. Hola, muchas gracias por la invitación. Les agradezco enormemente a las dos y por supuesto les agradezco mucho a quienes están conectadas y conectados en estos momentos viendo Género y Política, a quienes han compartido por supuesto los contenidos que se alojan en la plataforma de YouTube, en la plataforma de Facebook donde encuentran esta y las temporadas anteriores de Género y Política, estas herramientas, estos programas que el Partido de la Revolución Democrática pues genera justamente para que las mujeres podamos tener un punto de encuentro donde podamos escuchar lo que las ponentes nos pueden decir, conocimientos, adquirir estas herramientas tan útiles a la hora de ejercer nuestros derechos, a la información, conocer nuestras leyes, es muy importante. Y bueno, pues les parece bien, comencemos con nuestro programa del día de hoy. Según datos oficiales en México, más de 90,000 personas permanecen en desaparecidas, no localizadas, según esto la información de la Comisión Nacional de Búsqueda. Una cuarta parte de las víctimas de desaparición, lamentablemente, son mujeres, la mayoría niñas o adolescentes de entre 10 y 17 años, al grado de que cada día se reporta la desaparición de 9 mujeres menores de edad. Yo quisiera preguntarte, Ceci, ¿cuáles son las causas fundamentales de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país? Pues hay mucha gente luego de una desaparición, después de una desaparición siempre dicen que está el crimen organizado, que porque vendía droga, que porque se enredó con alguien que trabajaba en la mafia, pero no todo el tiempo es así. A veces ha habido muchas ocasiones que son parte de la pareja, ¿no? Que por celos las matan, que si los dejan, pues prefieren matarlas a que se queden, a quedarse sin ellas, que se queden que no se queden con ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores, pero aquí el principal que siempre hemos tenido, pues es el del crimen organizado, que las levantan a las jóvenes y después de abusar de ellas, pues las matan y las desaparecen. Se acaba de encontrar ayer una muchacha en Obregón que la mataron y la calcinaron. Entonces, nosotros siempre reprobamos enormemente ese acto tan vil que hacen con las mujeres. Entonces, definitivamente. Muchas gracias, Ceci. Definitivamente son reprobables y desde aquí, desde todos lados, yo creo que cualquier mujer desde su casa, desde cualquier trinchera, lo reprobamos, lo rechazamos y exigimos que cambie esta situación. Angélica, ¿cuáles consideras tú que son las causas de estas desapariciones? Te preguntaría, ¿la trata sería una de las causas principales de las desapariciones de menores y jóvenes en nuestro país? No solamente. La desaparición involuntaria de personas se da en un contexto con otros delitos igualmente graves. Uno de ellos efectivamente es la trata de personas, que puede ser con fines de explotación sexual o con fines de explotación como servidumbre humana, las nuevas formas de esclavitud humana que hay en el mundo y que también, por supuesto, por desgracia, hay en nuestro país. Y también pueden ser ejecuciones extrajudiciales, pueden ser víctimas de tortura,
que, por decirlo coloquialmente, las matan en la tortura, se les pasa la mano a los diferentes policías de diferentes corporaciones, niveles y órdenes, y entonces, o también está configurado en la ley que hicimos de desaparición forzada y del delito de desaparición cometida por particulares, en donde no hay presencia absoluta de ningún agente del Estado ni aquiescencia de ningún agente del Estado. México, igual que Colombia, inscribió estos dos delitos que, por ejemplo, no encuentras en otras leyes, como son las leyes de Brasil o de Chile o de Argentina. Por desgracia, como lo dice Ceci, la delincuencia organizada que está asentada en muchos territorios se convierten prácticamente en el Estado, ¿sí? Y entonces deciden desaparecer a personas de manera indistinta y por diferentes causas. Me parece que en México tenemos que atender que la desaparición involuntaria de personas se agudizó en el sexenio de Calderón. Antes teníamos solamente como antecedente las desapariciones perpetradas en la época que conocemos como la Guerra Sucia, finales de los 60s y principios de los 70s, pero precisamente con Calderón, al decidir sacar al ejército de sus cuarteles y darles funciones de policías, de seguridad pública, y el enfrentamiento a los capos de la droga llevó a una situación muy lamentable que después el propio presidente Calderón en ese momento, ante el reclamo de muchas familias que le reclamaron con toda pertinencia y exigencia que no revictimizara a las personas, a sus hijas, a sus hijos que habían desaparecido, y que la explicación que él daba, como dice Ceci, era una situación de involucramiento con las bandas delincuenciales. Entonces él tuvo que reconocer que también este tipo de delitos derivaban como un daño colateral, ¿sí? Y entonces, pero esos daños colaterales pues mantienen después del sexenio de Calderón, pues todo el sexenio de Peña y lo que va del sexenio, estos 3 años del gobierno de López Obrador, en donde tienes más de 94,000 personas desaparecidas de manera involuntaria, porque no sabes cuál es su paradero, cuál fue su suerte, dónde se encuentran, no sabes nada de esas personas, y hay un grave problema de investigación de este delito, que es un delito permanente, continuo, que no prescribe, y que ciertamente es muy preocupante, porque casi el 20% de las desapariciones de personas que han desaparecido son personas menores de 8 años de edad. La situación es muy grave. Así es definitivamente alarmante en un extremo. Y yo quisiera preguntarte, Ceci, esta opacidad gubernamental en materia de búsqueda de desaparición forzada de personas, pues ante ello los familiares de víctimas se han organizado para buscar a sus seres queridos. Este es el caso también de una de las madres buscadoras de Sonora. Yo quisiera, Ceci, que nos cuentes cómo surgió la creación de este grupo, a qué peligros, porque definitivamente enfrentarlo por cuenta propia es enfrentarse a peligros, a obstáculos. Yo quisiera que nos platicaras un poco a qué se han enfrentado en esta tarea de búsqueda. Madre Buscadora de Sonora nace a raíz que desaparece mi hijo Marco Antonio el 4 de mayo de 2019 en Valle de Quino, y pues las autoridades no me apoyaron en la búsqueda de mi hijo. Le pido el apoyo a otra persona que estaba, un colectivo que había de guerreras buscadoras en Sonora. Me niegan el apoyo y me bloquean, y digo, pues no puedo esperarme a que alguien más me ayude, tengo que hacerlo yo. Yo ya tenía la experiencia de búsqueda, ya sabía cómo buscar en fosas clandestinas, ya sabía que solamente ocupaba un pico y una pala para salir a buscar a mi hijo. Pues me animé a salir al campo a buscar a mi hijo sola. No tenía el acompañamiento de familia, no tenía nadie. Yo vivía sola en Bahía de Quino. Pues mi hijo tardó, a la 1 de la mañana desapareció. Yo para las 5 de la mañana ya estaba en el monte con un pico y una pala. Pues me puse a buscar y a transmitir en vivo. Gracias a que transmití en vivo, a que no tuve miedo, que fue más grande el amor que el miedo,
A los 6 días me entregan al hijo menor que se habían llevado con Marco Antonio. El puro 10 de mayo alguien me llama y me dice que me van a entregar mi regalo de Día de las Madres. Acudo al lugar que ellos me indican y encuentro a mi hijo menor, pero mi hijo menor me dice que mi hijo mayor ya no va a volver, que tenemos que buscarlo. Pues empieza esta lucha incansable por buscar, y cada vez que salía a buscar había tanto desaparecido y había tanto lugar donde buscar que no sabíamos para dónde agarrar, pero cada lugar que nosotros íbamos, que acudíamos, era un lugar que teníamos una búsqueda positiva. Ahí la gente empezó a mirar que había una persona que estaba perdiendo el miedo y que estaba buscando en campo, y se empezaron a unir conmigo. Y cada día fuimos más madres las que andábamos en la lucha, en los campos, buscando a Marco Antonio y a todos los desaparecidos. Hasta el momento somos más de 1,700 madres que estamos en campo buscando a nuestros hijos en todos los municipios de Sonora. Tenemos más de 500 personas registradas que hemos localizado sin vida y alrededor de 500 localizadas con vida. Ha sido una lucha muy cansada, física, mentalmente y económicamente. Hemos sufrido muchísimo en esta lucha que tenemos por encontrarlos, pero la satisfacción que te da el regresar paz a una familia no tiene precio. Creo que eso es lo que te compensa por todo el dolor, por todo el sufrimiento que cargas a cuestas en cada búsqueda. Cada vez que sales, que a veces que no tienes bebidas hidratantes, pues no tienes que comer, el cansancio es demasiado que piensas que no vas a dar un solo paso más, pero cuando encuentras a alguien y sabes que esa persona va a volver a casa, es una recompensa. La verdad, yo acabo de volver de Sonora, amanecí muy deprimida, apenas volví anoche. La angustia de volver a mi refugio, de saber que mi hijo, pues a lo mejor va a dejar de ser buscado, que ese día que yo no fui a búsqueda lo pude encontrar. La verdad me duele mucho mi alma y sé que no debería ser esto, porque yo no debería estar desplazada, porque yo no le he hecho nada a nadie, porque yo no le debo nada a nadie, porque mi único pecado es amar tanto a mis hijos y no querer dejar de buscarlos, que es por lo cual creo que pisé piezas muy sensibles, que lastimé tanto en esta situación, que es por lo cual me están amenazando con matarme y por lo cual tengo que estar pues lejos de mi familia, de mi madre, la cual depende de mí, de mis hijos, de mis nietos, de mi casa, y lo peor, de la búsqueda de mis hijos y de todos los desaparecidos, que eso es lo que más duele. La verdad, eso es lo que duele en el alma, y creo que eso es lo que nos mata lentamente a las madres que tenemos un desaparecido. Ceci, pues definitivamente es inevitable que se nos quiebre la voz a quien te escuchamos en este momento. Yo creo que las palabras serían no muy útiles en este tipo de situaciones, pero creo que la unión, el apoyo que se pudiera ofrecer de parte de cada mujer que quiera hacerlo, pues puede ser un granito de arena en decirte no estás sola, en decirte, habemos también muchas mujeres que estamos contigo compartiendo, si no el dolor, porque nadie más que tú sabe, y más que mujeres que han perdido a un familiar este dolor. Quisieras, si tienes redes sociales, nos las compartas para que podamos, y si así nos lo permites, que te puedan escribir mujeres que quieran unirse, que quieran apoyar, que quieran estar con ustedes en estos momentos, nos lo haga saber para que producción nos ayudara a ponerlas aquí mismo en el programa o en la descripción del mismo. Ceci, te agradezco mucho de entrada pues el simple hecho de estar el día de hoy aquí, a pesar del ánimo que a veces merma, que a veces, como dices, hoy no, hoy sí. Te agradecemos mucho que estés el día de hoy aquí, Ceci. Angélica, pues definitivamente estamos escuchando a Ceci y pues no es fácil tratar este tema, no es sencillo ante esta gravedad de que el Estado pues no garantice que las mujeres tengan este derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia, a no ser amedrentadas, a no ser amenazadas. Es tan grave, Angélica, que el Estado no lo garantice, pero además que solape la impunidad, no solo del crimen organizado, sino también pues lacerantemente de sus fuerzas armadas, policiales en la práctica de la desaparición forzada. Yo quisiera, Angélica, que nos regalaras un comentario respecto a esta situación
situación de, bueno, pues es omiso el Estado, pero también solapa a estas partes donde, pues lamentablemente también se ejerce esta violencia. Mira, yo francamente estoy muy preocupada y en algún momento me siento incapaz en el sentido de cómo garantizar una ley que nos costó mucho trabajo hacer justamente con las familias, con los familiares de las personas desaparecidas, y que logramos, lo tengo que decir puntualmente, no fácilmente, pero logramos la voluntad política del presidente Peña para finalmente hacer esta ley reconocida a nivel internacional como una de las leyes más avanzadas, precisamente porque además de las herramientas que establece la ley, pues es una ley que es producto de un parlamento abierto en donde las familias, las organizaciones que apoyan a las familias, decidimos constituir un grupo de trabajo que permaneció varios meses, mucho tiempo estuvimos trabajando en el Senado de la República en la legislatura pasada para dar a luz a esta ley general de desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que está haciendo Ceci y lo que siguen haciendo muchísimas madres a lo largo y ancho del país, en verdad ya no deberían seguirlo haciendo, porque están enfrentándose a lo que ella nos está diciendo hoy, a las amenazas, a ir a buscar infructuosamente a lugares en donde te dicen que allí lo enterraron o allí lo desaparecieron. Y hay una gran cantidad de situaciones que nos llevaría todo el programa a enumerarlas, en el sentido de la irresponsabilidad por parte del gobierno para garantizar, y cuando hablo del gobierno no solamente me refiero al gobierno a nivel federal, entendiendo que el gobierno a nivel federal es el que encabeza el Sistema Nacional de Búsqueda, pero además tiene una responsabilidad como Estado ante el derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la aplicación irrestricta de las convenciones, tanto la de Naciones Unidas como la del ámbito interamericano, pero sobre todo la responsabilidad como Estado para con las familias que año con año se van engrosando. Es verdaderamente terrible que año con año, mes con mes, se van engrosando las cifras de personas desaparecidas, la inmensa mayoría de jóvenes menores de 30 años, ¿sí? Y que desaparecen. ¿Por qué? Porque hay una gran impunidad. Si no hubiese esta impunidad, si no hubiese todos estos territorios en donde no hay Estado de Derecho, pues lógicamente que la búsqueda ya hubiera concluido, concretado desde que Calderón se fue, dejando más de 27,000 personas desaparecidas, pero luego siguió con Peña todas estas miles de personas, más de 50,000, 70,000, es decir, y hoy, en estos 3 años, la situación es verdaderamente dramática. Tenemos reconocidas más de 94,000 personas desaparecidas, de tal manera que no hay una búsqueda institucional como ordena la ley, no hay, por lo tanto, verdad, porque no sabemos qué pasó con ellos, ¿sí? Las autoridades son omisas en los 3 órdenes de gobierno, algunas de ellas incluso no sabemos de qué tamaño están coludidas con quienes perpetran este tipo de crímenes o participan en esas desapariciones, porque la desaparición forzada es eso, es perpetrada por agentes del Estado. ¿A qué le interesa a un policía municipal desaparecer a una persona? Pues ya lo dije, porque se les pasa la mano en la tortura, porque están protegiendo a delincuentes en otro tipo de delitos también graves, o porque son partícipes de las bandas delincuenciales. Es decir,
estás frente a un fenómeno terrible de violación grave a los derechos humanos, que ya tienen connotaciones de crímenes de lesa humanidad. México no puede, siendo un país que está en paz, tener semejantes cifras de delitos derivados que son consecuencias de violaciones graves a los derechos humanos. Yo lamento muchísimo que el Sistema Nacional de Búsqueda que construimos con las familias en esta ley tan importante no esté funcionando como tiene que ser, porque no tienen los recursos suficientes para poner en funcionamiento todo lo que se necesita para que las madres, como Cesio, como quienes están en esta organización de buscadoras de Sonora, pero así en todos los estados, tengan que estar buscando a sus seres queridos cuando es una responsabilidad del ámbito de seguridad de los gobiernos en los 32 entidades y también a nivel federal. Cuando están arriesgándose a ir a lugares en donde pueden matarles, donde pueden secuestrarles, donde pueden desaparecerles. Tenemos casos de familias que han estado buscando a su ser querido y luego la repercusión va contra esas familias. Y entonces tienes familias, por desgracia, en donde no solamente es una persona desaparecida, también es otro hijo. Es decir, cuando la familia, los hermanos van y buscan y mueven todo para encontrar a su hermano, de repente también ellos son víctimas de la desaparición. ¿Por qué sucede eso? Por la enorme impunidad que hay en México, porque las autoridades, por X o Z razón, están haciendo lo que tienen que hacer. De tal manera que es muy lamentable que hoy tengamos que estar hablando de este grave problema, pero además, quiero decirlo, también se da en el marco de la presencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que por primera ocasión viene a México, pero por primera ocasión está visitando un país. Y vienen porque saben, no vienen a descubrir, no vienen a enterarse, saben que aquí hay un grave problema y es importante que todas las organizaciones de familiares se reúnan con el comité y le digan, le cuenten la verdad de las broncas que han estado enfrentando muchísimos desde hace muchísimos años y que siguen todavía sin ser atendidas en esta exigibilidad de justicia. Muchas gracias, Angélica. Es lamentable tener de verdad, como tú dices, tener que estar hablando de estos temas cuando deberíamos estar hablando de cómo seguir, de cómo progresar y de que estas cifras van disminuyendo, de que se ha logrado pues derrotar, que se ha logrado prevenir, que se ha avanzado en que el Estado ha sido garante de que se respeten las leyes. Es lamentable que tengamos que seguir hablando de que no es así y de que todo lo contrario, como dices, cada mes, cada año se van engrosando estas cifras. Pero bueno, pues afortunadamente ahorita tenemos espacios donde hablarlo, donde levantar la voz. Tenemos también esta oportunidad mediante este programa, las redes sociales, de pedir y de ser más unidas, de unirnos incluso a las búsquedas, las mujeres que lo puedan hacer, que estén cerca. Y bueno, pues no queda más que unirnos, que participar, que seguir en esta exigencia de nuestros derechos. Yo las voy a invitar a que vayamos rápidamente a un corte para regresar, por supuesto, a Género y Política el día de hoy. Gracias a las dos por estar aquí. Vamos rápidamente a un corte, no se vayan, ahorita regresamos.
gracias por quedarse aquí en su programa Género y Política con este tema tan importante del día de hoy, la desaparición de mujeres en nuestro país. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa para que el tiempo nos rinda, podamos darle este espacio a Ceci y Angélica para que escuchemos lo que nos tienen que decir, para que nos compartan esta experiencia. Quisiera comenzar con Ceci. Las Madres Buscadoras de Sonora y demás grupos que se han organizado en los estados del norte del país con los que pues se coordinan. Yo quisiera preguntarte, ¿han tenido algún tipo de apoyo por parte del gobierno en esta tarea de búsqueda? ¿Se coordinan entre comisiones locales? ¿Lo hacen cada quien por su cuenta? Y me gustaría saber justo eso, si han tenido algún tipo de apoyo por parte del gobierno. No, hasta el momento no recibí ningún apoyo por parte de él. Las búsquedas que hemos tenido hasta ahora van por cuenta de una de las víctimas, por cuenta de nosotras las víctimas. Nos reunimos, hacemos una pequeña reunión entre las compañeras que vamos a acudir a la búsqueda, nos organizamos con los fondos que tenemos de las donaciones que las personas nos mandan. Hay muchas donaciones que nos mandan que no son ni víctimas las personas. Nos apoya más las personas que no tienen un desaparecido que las mismas que tienen un desaparecido y que los mismos gobiernos. No tenemos el apoyo de la comisión de búsqueda, es por lo cual hemos hecho peticiones al gobernador que sea destituido el comisionado de búsqueda, que lo saquen y que pongan una persona que sea una víctima directa de nuestro dolor, para que siento de dolor y de angustia y no tenga sido y que nos ayuda, porque él tiene todas las herramientas, tiene los millones que le dio el presidente para las búsquedas, tiene todo lo necesario, lo que no tenemos. Nosotros no contábamos ni con carro, hasta hace unos días que tuvimos la donación de un carro. Entonces, todas las búsquedas han sido por cuenta nuestra. No hemos tenido el apoyo hasta el momento de nadie del gobierno, solamente de la sociedad sensible que sí, ellos sí empatizan con lo que estamos haciendo, la verdad. Muchas gracias, Ceci. Definitivamente es lamentable escuchar que no se cuente con el apoyo y que, como decía Angélica, no debieran ustedes ser quien esté buscando a sus familias, sino el propio gobierno, sino las propias instancias. Así que yo de verdad hago como este llamado a que la sociedad, si bien quien estemos lejos, pues no podamos unirnos a las búsquedas, y nos unamos en esta exigencia de que se cumpla la ley, de que el presupuesto se aplique donde se tiene que aplicar, porque bueno, no, de verdad no es concebible que no tengan el más mínimo apoyo, es decir, ni siquiera logístico, o sea, ni siquiera de facilitarles los medios de comunicación, de transporte, nada. Es de verdad increíble, es inconcebible. Así es. Así es. Tenemos una brigada de búsqueda que empieza el día sábado y estamos pensando qué vamos a hacer si solamente tenemos 2 carros para hacer la brigada, pero sabemos que Dios es muy grande. Hasta el momento nos ha tenido de pie en la lucha. Hemos estado fuertes, hemos sacado adelante toda esta batalla y la vamos a seguir sacando. No sabemos cómo, pero sabemos que confiamos mucho en las personas que nos han apoyado hasta el momento, en todas las personas que son víctimas y las que no son víctimas y que nos han seguido en 2 años, 6 meses que tiene el colectivo más. Creo mi hijo va a cumplir 3 años en mayo, que desapareció y que es Madre Buscadora de Sonora. Ahí está en la página, Madre Buscadora de Sonora, tiene un logo morado. Pueden buscar la página, nos pueden dar un me gusta y van a empezar a ver todo lo que nosotros subimos, que compartimos, para que la gente nos ayude a compartir y apoyar en esta búsqueda incansable que tenemos. Ahí está la invitación y ahí está mi número de teléfono en la página. Pues te agradezco mucho, Ceci. Vamos a pedir la producción que nos ayude a compartir, por supuesto, esta red social para que quien guste y quien pueda, pues la siga y tenga a bien ofrecer cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de apoyo, de acompañamiento legal, jurídico, qué sé yo. El chiste es generar, por supuesto, esta unión y la exigibilidad, por supuesto, Angélica, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció este derecho de las víctimas de este delito a ser buscadas y, por supuesto, reafirma la obligación que tiene el Estado de actuar con la debida diligencia, pues realizando cualquier acción necesaria para la búsqueda desde los primeros momentos en los que se denuncia la desaparición, como lo establece la ley. Angélica, yo te quisiera preguntar, ¿los 3 niveles de gobierno están acatando este resolutivo de la Corte? Digo, por lo que nos comenta Ceci, pues no hay ningún tipo de apoyo, no lo hay. Las comisiones locales de búsqueda están apoyando a las comisiones civiles en esta situación de búsqueda. Yo quisiera escuchar tu respuesta, Angélica. No, bueno, no. Me parece que
quienes dan fe respecto de si se está cumpliendo o no son las propias organizaciones, las propias madres buscadoras, que están, por desgracia, igual que antes de que hubiera ley. Nosotros pensamos que el Estado, a partir de su obligación ya con una ley, que establece todo un sistema de búsqueda, donde establece responsabilidades en búsqueda y también las responsabilidades que tienen las fiscalías en las 32 entidades y a nivel federal para la investigación de los delitos, porque debemos recordar que la ley tiene que ver con estas dos grandes columnas: la búsqueda de las personas que han desaparecido y, por supuesto, también la investigación de las causas de esa desaparición. Y tenemos en el país, simplemente para contestar tu pregunta, pues alrededor de 30 casos que están siendo juzgados, 30 casos frente a tantas decenas de miles de personas desaparecidas. Quiere decir que en México no se investiga, no se va al contexto de la desaparición, insisto, por enorme impunidad, que simplemente el mensaje que está mandando es que se puede seguir perpetrando este tipo de crímenes, pueden seguir desapareciendo personas y no pasa nada en este país. Eso es lo que nos refleja estos fríos, terribles y contundentes datos de las personas desaparecidas, y es además lo que nos están todos los días recordando las madres buscadoras a lo largo y ancho del país. Y cuando digo las madres, porque son principalmente las madres las que están buscando a sus hijas y a sus hijos. No es que no haya otros familiares, pero de manera preponderante, debo yo decirlo con toda puntualidad, y que merecen un reconocimiento nacional por la lucha que están dando, insisto, y nos lo ha dicho Ceci con toda puntualidad, arriesgando su vida, enfrentando todos los días las amenazas de quienes no quieren que sigan buscando, de quienes no quieren que levanten una piedra, de quienes no quieren que se presenten en un predio, de quienes no quieren que se encuentren a sus seres queridos y se queden calladas. Me parece que ese tipo de situaciones deben tener la empatía de todo el país, no solamente de las organizaciones que les acompañan, muchas de ellas defensoras de derechos humanos, y también, además de las organizaciones de las propias familias, otras organizaciones que han estado acompañándolas desde su trabajo académico, qué sé yo. Yo creo que no está funcionando la ley. Los estados no están articulados. El sistema nacional es un sistema piramidal, con la parte superior, que es el ámbito federal, los 32 estados y, por supuesto, los municipios. Y claro que no está funcionando. No sé si nos lo ha dicho, y te insisto, y no creo que me equivoque, así están todos los estados. Esa es la realidad terrible que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Angélica. Justamente Ceci hace rato nos daba cifras, nos decía cuántos cuerpos han encontrado en fosas clandestinas, nos hablabas alrededor de 400 cuerpos, corrígeme si tengo el dato mal, 139 personas encontradas con vida, entregadas a sus familias en diferentes partes del país. Si tengo los datos mal, Ceci, por favor, corrígeme. Y bueno, preguntarte, ¿qué apoyo es el que a ti te gustaría en estos momentos? Pues yo sé que el apoyo es muchísimo y que serían muchas cosas, comenzando por el cumplimiento de la ley, pero ¿qué apoyo es el que ustedes en estos momentos requieren con urgencia por parte del Estado? El apoyo que más necesitamos y sé que nos surge es el que nos ayuden a encontrar a nuestro desaparecido, porque tienen todas las herramientas y los elementos necesarios para hacerlo. Te estaba comentando que llevamos más de 500 cuerpos sin vida y 490 con vida, entregados al país, en diferentes partes del país, y con la familia, con recursos propios del colectivo, con recursos propios de las víctimas, de las personas que, gracias a Dios, que sensibilizan y nos apoyan con sus donaciones. Para eso lo utilizamos, y ahorita tenemos lo que va a ser la fiesta de los días del niño que les hacemos cada año a los niños, a los hijos de los desaparecidos, en los que nadie piensa, en quienes nadie se ha puesto a pensar, ni el mismo gobierno
nunca se ha puesto a pensar detrás de una persona desaparecida, ¿quién quedó? ¿Quién está sufriendo realmente esa ausencia, aparte de las madres, que somos quienes los buscamos? Pero no piensan en los hijos que quedaron huérfanos de padre, de madre o de ambos, que quedaron con abuelitas o con familiares que no tienen los recursos para mantenerlos, que hay niños que no tienen ni zapatos, no tienen ropa, no tienen alimento. Quisiéramos que el gobierno, ya le hicimos la petición a Alfonso Durazo, que nos haga una asociación civil para los hijos de los desaparecidos, para que ellos obtengan becas, que tengan estudio, que tengan su vestimenta, que tengan alimentación. Necesitamos que en verdad haya una cuarta transformación que no hemos visto hasta el momento, que acaba de anunciar que entregó 138 camionetas a la fiscalía, y yo le pregunto en su comentario, ¿cuándo le vas a entregar camionetas a las buscadoras, a los colectivos de búsqueda, que somos quienes hacemos el trabajo de las autoridades? Creo que en primer lugar, antes de haber hecho esa donación tan grande que hizo a las fiscalías de camionetas, les hubiera hecho a los colectivos que tanto le pedimos, que fue lo primordial, que le pedimos un vehículo para búsqueda, y se los entregó a la fiscalía, que hasta el momento no hace ni la mitad del trabajo que hacemos los colectivos. Entonces creo que sí, por esa parte nosotros tenemos reclamos con el gobernador, porque se ha portado muy bien, nos ha atendido muy bien, pero no nos ha dado respuestas. Está como el gobierno anterior, que no más puras promesas, pero jamás nos dio ni una botella de agua. Durazo nos ha dado paquetes de agua, pero no nos ha dado lo que más necesitamos, la seguridad del estado de las madres buscadoras, que no tengamos que andar desplazadas, no tengamos que sufrir los levantamientos como sufrió mi compañera Leticia Álvarez hace unos días, que por 17 horas sufrió, 17 horas estuvo ella levantada y lastimada física y mentalmente. Entonces, lo primero que le pedimos al gobernador es la seguridad para los colectivos de búsqueda, que andamos buscando a nuestro desaparecido, que lo único que queremos es traerlos a casa, que no buscamos ni culpables ni justicia, pero que necesitamos muchos apoyo, que haga trabajar en verdad las fiscalías, y que dé esos vehículos que anda regalando para personas que nada más andan paseando por todas las calles, que se los dé a los colectivos que andan por todos los montes sufriendo, que nos quedamos ponchadas, que nos quedamos sin gasolina, que nos quedamos tiradas por fallas mecánicas de vehículos que a veces que no servían, pero que era necesario que anduviéramos ahí. Muchas gracias, Ceci. Pues ahí está el llamado, que esperamos de verdad se cumpla, que como sociedad podamos aportar en algo para la exigencia del mismo y para que el apoyo realmente se dé, y que no quede, como tú dices, pues en promesas, en sí te voy a ayudar, pero pues a la mera hora no les llega nada en concreto. Y bueno, pues desde aquí también nos sumamos, Ceci, a tu llamado. Sé que muchas mujeres que están viendo el programa también lo harán, y que es de verdad inevitable no hacerlo. Angélica, respecto a este protocolo homologado de búsqueda, yo quisiera preguntar, ¿se tomó en cuenta justamente a las familias de personas desaparecidas? ¿Tiene perspectiva de género? Bueno, sí lo tiene. Sí lo tiene, es un documento que existía antes de que decidiéramos finalmente concretar la ley. Por supuesto, la ley obligaba a una actualización de ese protocolo, y es una herramienta de cómo se tiene que conducir quienes están aplicando la ley. En este caso, el protocolo pues se queda como un documento que está bien escrito, pero que no sirve para nada. Y el ejemplo es que en el caso de las buscadoras de Sonora, cuya dirigente importante es Ceci, pues no funciona el protocolo, porque en primer lugar no pueden andar ellas buscando, como si estuviéramos, insisto, antes de que existiera la ley. Es muy peligroso. Ellas tienen que seguir haciéndolo, porque a pesar de la ley y a pesar del protocolo, no tienen absolutamente ninguna ayuda. Ellas no van a aceptar que las manden a su casa para que las autoridades empiecen a cumplir con su responsabilidad. Lo que ellas han constatado es de que las autoridades simplemente no cumplen con su responsabilidad. Ese es el problema de fondo. Y me parece que el protocolo es un elemento más de todas las herramientas que establece la ley. No hay absolutamente ninguna interacción entre las autoridades de gobernación o la de los secretarías de seguridad pública en las entidades federativas
con las fiscalías para la búsqueda. Me parece que eso es gravísimo, porque entonces tienes a una parte que se dedica a buscar, pero no a detener el fenómeno de la desaparición de personas, que sigue, ¿sí? Y hoy, pues esperamos que con la visita que en estos días está haciendo el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que está escuchando a las organizaciones y sobre todo está reuniéndose con las familias de las personas desaparecidas, pues las recomendaciones que le hagan a México sean contundentes, y qué vergüenza para México que a pesar de tener una ley reconocida a nivel internacional, que fue hecha también con las familias, con la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿sí? Sin las familias no. Es decir, las familias se sentaron y tuvieron mucha confianza en ese momento, porque por eso se sentaron a decir, bueno, vamos a confiar en que van a hacer una ley que va a ser la herramienta para resolver el grave problema que estamos enfrentando solas. Bueno, pues resulta que siguen solas. Y entonces el gobierno, perdón que lo diga, pero es correctísimo que dedique todos los recursos importantes en buscar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que por cierto, sabemos perfectamente bien que si tuvieran voluntad, como dijeron que la tenían, pues no estuvieran 3 años arrastrando todavía esa crisis de que no desaparecen. No saben dónde están, qué pasó con ellos, cuando me parece que el haber estado aquí, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en los 2 informes claramente se establece por dónde se tiene que trabajar para encontrarlos, para saber qué pasó con ellos, cuál fue su suerte, pero sobre todo cuáles fueron las razones de su desaparición forzada por los policías. Bueno, qué bueno, los 43 tuvieron esa capacidad, porque fue tan brutal lo que vimos en videos, y la intervención, insisto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa con los más de 94,000 personas desaparecidas? De manera forzosa la inmensa mayoría, mientras que no se nos diga lo contrario, pues son desapariciones que tienen que ver con una actitud, o por comisión o por omisión, por parte del Estado, de agentes del Estado. De tal manera que, perdón, pero no hay cumplimiento ni del protocolo, pero de ninguna de las herramientas de manera eficiente y puntual para que dejemos de estarle echando la culpa al sexenio pasado o al antepasado. No es posible que ahora que son autoridad no estén haciendo lo que tienen que hacer de manera prioritaria y que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Punto. El cumplimiento irrestricto de la ley, que es la responsabilidad del Estado y principalmente, insisto, de la responsabilidad del gobierno encabezado por López Obrador, porque es responsable del Estado mexicano cuando aprobó las convenciones y, por supuesto, frente a un fenómeno que está inscrito en graves violaciones a los derechos humanos desde el derecho internacional. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Ceci. Se nos termina el tiempo para este segmento. Vamos a ir rápidamente un corte para poder seguir hablando al respecto del tema del día de hoy, la desaparición de mujeres en nuestro país. Por favor, compartan el programa, coméntenlo. Es muy importante que muchas mujeres, que todas las mujeres estemos enteradas de esta situación, de que conozcamos nuestros derechos. De verdad es muy importante que lo hagamos y que lo hagamos a través de cualquier herramienta. Esta puede ser un ejemplo que les puede ser de utilidad. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos.
hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa del día de hoy, Género y Política. Estamos hablando sobre la desaparición de mujeres en nuestro país. Y bueno, por favor, compartan el programa, escríbanos sus comentarios, sus opiniones. Si ustedes quieren hacernos también llegar alguna información, por favor, este es el medio en el que pueden hacerlo. Muchas gracias. Y bueno, pues pedirle a nuestras ponentes que nos regalen ya para este último segmento, Angélica, ¿qué políticas públicas consideras urgentes que tienen que realizarse, que tienen que llevarse a cabo para poder, si no resolver en todo, sí comenzar a avanzar y por supuesto tener respuestas ya? Bueno, en primer lugar, que el Estado mexicano se responsabilice asumiendo la verdad de que este es un hecho deleznable que significa una afrenta a los derechos humanos de todas las personas. Es un problema del Estado. Me parece que es lo primero que se tiene que reconocer, porque si no se reconoce como tal, entonces no le dan la importancia que debe tener. En segundo lugar, parece que deben rendir cuentas respecto del cumplimiento de cada una de las herramientas que están integradas en la ley del Sistema Nacional de Búsqueda. Tercer lugar, los congresos tienen que pedirles cuentas a las fiscalías, sobre todo las fiscalías que están dedicadas a la búsqueda como coadyuvantes, pero sobre todo a la investigación del delito, tanto el de desaparición forzada como el delito de desaparición cometida por particulares. A partir de los datos que en cada estado se tienen. El estado que menos personas desaparecidas tiene, ¿qué les puedo hablar? ¿Aguascalientes? Aguascalientes tiene 200 personas reconocidas como desaparecidas. Si vamos a hablar de estados como Tamaulipas, como Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, el Estado de México, es decir, estamos frente a un problema que tiene que reconocer el Estado mexicano como un grave problema de violación a los derechos humanos. Eso es lo primero. Y de ahí deriva todo lo demás. Ponerle recursos para el funcionamiento de las herramientas, rendir cuentas. Están obligados no solamente a las familias, que es su prioridad de informarles, sino también a toda la sociedad, porque este es un asunto que violenta a toda la sociedad. Y por supuesto, ya no seguir enumerando cada una de las herramientas, simplemente termino diciendo que además de conocer la verdad y de que haya justicia, sanciones a este gran problema de naturaleza penal, también el Estado está obligado a la prevención. Y no hay prevención en este país porque no hay eficiencia en la investigación, porque no hay rendición de cuentas respecto de la obligación de las autoridades, y entonces el fenómeno sigue creciendo, porque finalmente la prevención no es más que prevención social del delito. Y entonces se va a lograr a partir de que mandes mensajes claramente a la sociedad de que es inaceptable y se va a ir contra todo aquel que siga perpetrando este tipo de delitos. Hoy lo que mandamos con mensaje como Estado es exactamente al revés. Insisto, se pueden seguir perpetrando estos crímenes porque no hay sanción, porque no hay justicia. Así es, Angélica, no hay justicia, no hay castigo y sí hay mucha impunidad. Ceci, ¿cuáles son las propuestas que tú consideras urgentes? ¿Qué políticas públicas dirías? Ya es necesario hacerlo inmediato. Pues yo, para mí, la propuesta que le hago a los niveles de gobierno es que se comprometan, que sensibilicen y que pues apoyen a la búsqueda de los desaparecidos. No sabemos en qué momento se pueden ellos topar con una situación como la que estamos viviendo nosotras. Por más dinero que tengan y por más influyentes que sean, pues Dios los puede dar una repensión igual como la que estamos pasando nosotras, que se comprometan a trabajar en verdad, a hacer trabajar a los gobiernos que les corresponde esa tarea que tenemos nosotras, esta lucha que tenemos nosotras, y que por lo cual ellos están ganando mucho dinero, que se hagan su trabajo, tratar de sensibilizar a las personas, que sensibilicen, que vean el dolor que tenemos nosotras, que aún muriéndonos de dolor, hechas pedazos,
muertas en vida, como siempre decimos que andamos, pues no nos rendimos, no nos cansamos, seguimos luchando. Andar por los montes es muy cansado, es muy doloroso, la verdad. Me gustaría muchísimo que en verdad este gobierno que entró, que anunció tanto una cuarta transformación para Sonora, que no sea una transformación de carreteras, que no sea una transformación de estadios, que es por lo único que se han estado preocupando, que sea una transformación para el crimen organizado, para que ellos haya más seguridad en el estado. No los culpamos, yo no culpo a nadie de lo que mis hijos hayan pasado con ellos. Yo no culpo a las autoridades que por culpa de ellos mis hijos están desaparecidos, no. Pero sí de no hacer el trabajo que les corresponde como autoridad y por lo que ellos hicieron una protesta de hacer, de trabajar, de estar en unión, en coordinación, como el comisionado de búsqueda de Sonora, que le corresponde estar en el lugar que estamos nosotras y andar a la par junto con nosotras, al gobierno que haga trabajar a las fiscalías y a las comisiones, pues que él ya sabe la petición que le hemos hecho, no solamente Madre Buscadora de Sonora, otros colectivos, de petición de que destituya ese comisionado insensible, que es poco empático, que no apoya, que nos revictimiza. Entonces, para mí, lo que yo quisiera es que las autoridades en verdad nos ayudaran a buscar a nuestro desaparecido. Que la ciudadanía, la asociación civil, todas las personas sensibilizáramos, fuéramos más sensibles, apoyáramos más a estas causas. Si por cada desaparecido hubiera una familia buscándolo, ya no nos desaparecieran. Que no los olvidemos, que ellos tienen que estar vivos siempre. Nosotros somos la única esperanza de ellos de volver a casa. Yo no puedo vivir sin mis hijos. No puedo estar sin buscar a mis hijos y mi mayor petición es que nos apoyen a buscarlos hasta encontrarlos, buenos o malos, culpables, inocentes, tienen el derecho de ser buscados. Y nosotras las familias tenemos el derecho de saber dónde están, darles un lugar digno donde descansar. Jackson. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. No, al contrario, de verdad te agradecemos mucho. Recibe toda nuestra admiración ante esa fortaleza que de pronto no sabemos de dónde sale, pero ahí está. Recibe de verdad, en mi particular, de mi persona, recibe toda mi admiración, mi felicitación. Quisiera que nunca ni tú ni ninguna madre pasara por esta situación. Nadie de eso. Yo quisiera que también dejáramos un mundo mejor para nuestros hijos, los que tenemos niños chiquitos. De verdad recibe todo mi cariño, toda mi admiración, Ceci, pues fortaleza más de la que has demostrado tener, de verdad, Ceci, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotras en este programa. Y bueno, pues ha llegado el final. Yo le dejaría también ahora a Angélica, si tienes algo que agregar, Angélica, a manera de conclusión. Mira, yo creo que Ceci lo ha dicho con mucha puntualidad. Si tienes un Estado omiso, si tienes un Estado que no entiende el contexto de la definición constitucional como un Estado garante de los derechos, entonces tienes este desastre, tienes una situación que puede estar contextualizada en un Estado fallido. No es posible que todo este número de personas desaparecidas reflejen un Estado en guerra, cuando México es un Estado, un país que está en paz. Eso es muy preocupante y yo soy, por desgracia, muy pesimista, a menos de que las organizaciones, todas de diferentes causas, pongamos un alto a quienes nos gobiernan y les digamos, tienes que cumplir con la Constitución porque vamos hacia un Estado en situaciones terriblemente adversas, sobre todo con la presencia de delincuencias ya en espacios del poder público. Y claro, así lo único que va a pasar es que sigan las desapariciones de personas por distintas causas, insisto.
Si tienes casi el 20% de personas menores de 18 años de edad, en donde una parte importante son niñas desaparecidas, estás hablando de una situación muy, muy grave, muy lamentable. Perdón, el tema es muy complicado y no podemos tener una conclusión porque no la tenemos. Tenemos que seguir trabajando en el perfeccionamiento de todo lo que tengamos que perfeccionar para que pueda haber justicia, para que pueda haber verdad, para que no haya repetición. Angélica, ¿cómo hacemos, cómo participamos la sociedad para hacer que el gobierno cumpla, para que evite que siga sucediendo esto y para que donde ya sucedió apoye? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, Angélica? Pues más bien es que eso me gustaría que lo contestara Ceci desde el propio sentir de madre, de buscadora, de luchadora, de ese heroísmo que refleja su actividad. Por favor. Adelante, Gracias. Ceci. Pues yo pienso que necesitamos seguir alzando la voz y visibilizando la realidad de lo que estamos viviendo, porque si no se ve, pues no existe, como dice por ahí una compañera. Entonces, yo siempre digo, yo soy la voz de mis hijos y de todos los desaparecidos, y por eso alzando la voz he logrado ser escuchada. A lo mejor aún no me hacen caso, pero hay muchas personas que nos escuchan y que miran la situación que estamos viviendo. Entonces, es alzar la voz para ser escuchados y visibilizar a través de lo que estamos haciendo para que vean lo que sí existe, para que vean lo que sí existe, lo que estamos viviendo es algo que no es que lo digamos, es que existe en verdad. La desaparición forzada es la peor pandemia que estamos viviendo las familias. Las familias de desaparecidos vivimos la peor pandemia que puede haber. No hay peor COVID que el que estoy viviendo yo, muriendo lentamente sin mis hijos, sin la posibilidad ahora, al estar desplazada, porque para las autoridades ha sido más fácil desplazarme de Sonora que hacer investigaciones, saber quién me está amenazando y por qué. ¿Quién se beneficia con que desaparezca Madre Buscadora de Sonora? ¿Quién se beneficia de desaparecerme a mí del Estado, sacarme del Estado o a las personas que me están amenazando matarme? ¿Quién se beneficia si yo muero y si desaparecen las búsquedas de Sonora que antes no existían? Porque las búsquedas de Sonora existen después de que mi hijo desaparece. Entonces, si lo que estorba es lo que hacemos, pues que nos entreguen a nuestros desaparecidos, pues eso estamos aquí. Porque si no tuviéramos desaparecidos, no hiciéramos tanto ruido, no alzáramos la voz y no visibilizáramos la situación que estamos viviendo. Porque nosotros transmitimos hasta el último hueso de un cuerpo que se encuentra y las autoridades esconden los cuerpos completos y al final se van a una fosa común porque la familia no sabe que ya fueron localizados y no se hacen pruebas genéticas porque tienen miedo a represalias. Pero si la verdad fuera transparente, no existiera tanta corrupción. Entonces yo pienso que alzar la voz y visibilizar lo que estamos viviendo es una manera de querer para que nos escuchen y nos vean. Pues así se haga, así sea. Muchas gracias, Ceci. Definitivamente todas y todos, aun cuando no estuviéramos en esa situación, debemos alzar la voz para que no siga sucediendo, para que no vuelva a estar incrementando estas cifras, para que no haya más familias que estén pasando por esta situación tan terrible y para que las que lamentablemente lo estén tengan todo el apoyo, toda la seguridad de que no van a ser amenazadas, de que no van a tener que pasar por una doble tortura, un doble dolor de no tener a sus hijos y ahora de poder tener el miedo de perder su vida también o de la de algún otro ser querido. Ceci, no me queda más de verdad que agradecerte, reconocerte tu trabajo, reconocer tu labor, que sé que también motiva y ayuda a muchas otras madres, a muchas otras familias. Te agradezco enormemente de verdad que hayas estado el día de hoy aquí con nosotras en Género y Política. Ceci, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias ustedes son nuestra voz, por eso nos escuchan, porque ustedes visibilizan lo que en realidad vivimos. Muchas gracias, Ceci. Y Angélica, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos a platicar sobre el tema, un tema tan importante en el que, por supuesto, tú has incidido mucho y has trabajado, por supuesto, en la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes, de mujeres. Muchísimas gracias, Angélica. Al contrario, y seguimos trabajando
porque este marco jurídico realmente funcione, se revise, se perfeccione si es necesario, pero que restituyamos el Estado de Derecho. Gracias por la invitación. Gracias, definitivamente un programa que, como dice Angélica, no tiene conclusión porque es un tema del que no se puede terminar de hablar, sino del que hay que seguir trabajando todos los días. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que se conectan programa con programa aquí en Género y Política, esta sexta temporada que está por llegar, por supuesto, ya al final. Muchísimas gracias, gracias a todas, gracias al equipo de producción que nos acompaña en cada programa. Gracias y hasta la próxima.